Técnicas en citología. Ernesto García Ureta. El listado de los apartados a los que se va a hacer referencia. Los métodos y fuentes de estudio de la citología se basan en la observación mediante instrumentos de aumento de las células. Los métodos de aumento son el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Para que las células puedan ser observadas, deben sufrir una serie de manipulaciones que se conocen con el nombre de técnicas citológicas. La finalidad de las técnicas citológicas es que se pueda alcanzar el diagnóstico citológico. El diagnóstico citológico en medicina es una técnica diagnóstica que consiste en la observación de las células a través del microscopio para estudiar su morfología. La célula es la unidad anatómica fundamental de los seres vivos. Es el constituyente primordial de los seres vivos. Es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. La célula reúne el conjunto de propiedades que pueden asociarse con la materia viviente. Se entiende como la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma en su funcionamiento y reproducción. Los elementos estructurales fundamentales de las células serían el núcleo, en el que se encuentra la cromatina, que durante la división celular da paso a la evidencia de los cromosomas, que contienen el ADN, donde se encuentra el material genético. El citoplasma, que contiene diversas organelas, encargadas de realizar distintas funciones de las células. La membrana citoplasmática, que envuelve la célula, la aísla del exterior y permite el paso de ciertas sustancias y elimina otras. La membrana nuclear, que separa el núcleo del citoplasma, desaparece durante la división celular. Imagen con dos células. La superior no muestra actividad de división celular. La inferior se encuentra en división. Ha desaparecido la membrana nuclear. En la zona correspondiente al núcleo están apareciendo unos filamentos correspondientes a cromosomas. Para todo diagnóstico citológico hay que considerar al menos los tres niveles aquí señalados en la imagen. Cualquier proceder no adecuado en alguno de ellos no permitirá alcanzar el resultado buscado. El citodiagnóstico es un procedimiento que ha demostrado su eficacia en diversos apartados. En la imagen figuran las principales indicaciones. Entre las características del citodiagnóstico está el que el proceder en cualquiera de los tres niveles a los que he hecho referencia no plantea especiales dificultades. Con la obtención de la muestra se trata de conseguir un material representativo del proceso, que citológicamente sea adecuado para su interpretación. Existe para la obtención de la muestra una serie de condicionantes que van a motivar el empleo de las diversas técnicas. En casos puede haber más de una técnica para obtener celularidad representativa de un proceso. Así, por ejemplo, en el aparato respiratorio puede utilizarse el esputo, el cepillado bronquial, el aspirado bronquial, el lavado bronquial, el lavado bronquiolo-alveolar, la punción-aspiración con aguja fina. Pero siempre existirá una de ellas que será la más adecuada. Existen una serie de condicionantes que hacen que se seleccione la técnica. Para una misma muestra, el proceder no ha de ser siempre el mismo. Así, en una citología cérvico-vaginal se ha de emplear el espéculo para visualización del cervix. Pero si la persona es virgen, no se utilizará el espéculo, se empleará una pipeta o un espéculo especial. En ocasiones, ciertas topografías son las más adecuadas que otras para ciertos diagnósticos.
Así, en un estudio cérvico-vaginal, si se está interesado en detectar una infección, la toma del fondo de saco vaginal posterior será el lugar más adecuado. Para ciertas muestras existen condicionales temporales que hacen que la recogida de muestras se haga en un determinado momento. En el estudio citológico de la orina se rechazará la primera orina de la mañana. En los procesos alérgicos, el estudio citológico de moco, esputo, etc. ha de ser de primera hora de la mañana. Listado en el que se citan los más habituales procederes para la obtención de muestras para citología. En la citología exfoliativa se recogen las células de la superficie de los órganos. Unas veces se desprenden de forma espontánea, otras veces de forma inducida. En el esquema, el paso de una espátula sobre una superficie epitelial recogiendo la celularidad. Los tres tipos de muestras de citología exfoliativa más habituales en el citodiagnóstico. La recogida de muestras de esputo, ya sea de forma espontánea o inducida, por introducción de diversas soluciones en el árbol bronquial, es más adecuada que sea de primera hora de la mañana. El número de 3 muestras es considerado el más idóneo. En la imagen, 2 estructuras que puedan aparecer en la citología de esputo, en problemas asmáticos. La superior, cuerpos de creola; la inferior, cristales de Charcot-Leydig y eosinófilos. La rentabilidad diagnóstica del estudio citológico del esputo dependerá de una serie de factores como los listados en la imagen. El estudio de la citología de cervix uterino es un estudio muy habitual. Está incluido en todos los procesos de detección del cáncer cervical. En algunos países a esta citología se lo denomina prueba de Papanicolau o test de Pap. En la imagen, algunas indicaciones propagandísticas de algunos países animando a realizar esta prueba. Su finalidad es detectar las lesiones cervicales antes de que lleguen a convertirse en cáncer. Es conocido que entre la célula normal y la célula cancerosa hay una serie de pasos intermedios que se pueden reconocer, evitando así que la célula normal llegue a convertirse en cancerosa. Los esquemas hacen referencia a este hecho. En la derecha se aprecia un epitelio normal, en tono rosa, y una célula típica en amarillo. Progresivamente van haciéndose más atípicas hasta convertirse en cáncer in situ y después en invasor, donde se aprecia que se desplaza en profundidad. El otro esquema representa un cervix con 4 cuadrantes distintos, que va desde un cervix normal a un cervix con cáncer, pasando por lesiones intraepiteliales escamosas de bajo y de alto grado. En la imagen, aspectos histológicos y citológicos en 3 secuencias. En la de la izquierda, un corte histológico y la citología de un cervix normal. En la derecha, un corte histológico y la citología de un cáncer de cervix. En el medio, un corte histológico y la citología de una lesión intermedia, un epitelio displásico. No es normal, pero aún no es cáncer. La técnica es un proceder bastante simple. Se trata de pasar una espátula o un cepillo por el cervix uterino, como recoge en la imagen. El material obtenido es depositado en un porta por deslizamiento o introducido en un frasco con suero o alcohol y enviado al laboratorio. Desde hace un año se está incorporando una nueva técnica, la citología en medio líquido, para el procesamiento de las muestras en citología. Primero se introdujo para la citología ginecológica, pasando después a los distintos tipos de muestras. En el listado
las características de la citología en medio líquido. En la imagen un porta donde queda reseñado dónde quedará el extendido citológico. La toma de la muestra se realiza pasándola una espátula y o un cepillo por el cervix. Se recomiendan unos cepillos especiales. La celularidad recogida es transferida a un medio líquido de conservación y transporte. La solución conservante y de transporte aporta ventajas. Hace desaparecer los hematíes y el moco cervical, que pueden dificultar la lectura de los extendidos citológicos. Permite la conservación de las células un tiempo largo. En la imagen, un envase con la solución conservante y 2 cepillos para la toma de muestras. Con esta técnica se consigue que las muestras citológicas presenten un fondo limpio, con una morfología bien conservada y en una disposición monocapa, lo que hace que la lectura de los extendidos citológicos sea más fácil. Con ello se disminuye el número de diagnósticos imprecisos. En la imagen un grupo celular obtenido con esta técnica. No todo son ventajas con esta técnica. El personal para la interpretación de los extendidos citológicos debe estar entrenado para estas lecturas. Se requiere una mayor concentración y el tiempo de preparación de las muestras es más largo. El coste es superior al de la citología convencional. En la imagen un grupo de células obtenido con esta técnica. En la imagen aspectos citológicos que nos permiten etiquetar el proceso como correspondiente a la presencia del virus del papiloma humano. Sin embargo, no todas las mujeres que son portadoras del virus del papiloma humano presentan cuadros citológicos característicos. Es decir, hay mujeres que son portadoras del virus del papiloma humano y el cuadro citológico no es representativo de ello. Por ello, puede ser preciso recurrir a otras técnicas para la detección del virus del papiloma humano. Esto tiene importancia, ya que la presencia de este virus guarda íntima relación con la aparición del cáncer de cervix. La obtención de las muestras para la detección del virus del papiloma humano no supone ningún requisito especial. Sin embargo, sería conveniente esperar algún tiempo si se estuviese en algunas de las situaciones listadas en la imagen aquí. En la imagen, un cervix en el que se está practicando la prueba del Lugol, lo que dificultaría la detección del virus del papiloma humano. La toma de la muestra para esta determinación no plantea dificultad. Es similar a la toma para la citología convencional. Las 3 técnicas más habituales empleadas para la detección del virus del papiloma humano son las aquí referidas. En la imagen, un esquema representativo de la estructura del virus del papiloma humano. El estudio citológico de cepillado de lesiones es un método útil para alcanzar el diagnóstico de la entidad. En algunas lesiones se realiza a través de técnicas de endoscopia. En la imagen, cepillos bronquiales y un cepillo cervical. La endoscopia consiste en la visualización de un órgano o de una cavidad del organismo después de haber introducido una cámara. En la imagen, la representación de una broncoscopia y la imagen de un bronquio vista desde el broncoscopio. El endoscopio es un instrumento utilizado en las endoscopias. Según el órgano para que está diseñado, recibe distintos nombres: broncoscopio, gastroscopio, rectoscopio, etc. Es un tubo que contiene luz y una óptica, por el que se pueden introducir dispositivos para hacer tomas de citología y biopsia. En la imagen, el esquema de una gastroscopia. La muestra obtenida por cepillado se puede preparar
para extensión en porta por deslizamiento, o enjuagar en solución para procesar como citología líquida. También son unas técnicas habituales durante la broncoscopia instilar una solución fisiológica para realizar lavados bronquiales y bronquiolo-alveolares. El líquido recogido con la celularidad desprendida se procesará como una muestra líquida. Las secreciones orgánicas contienen celularidad, que puede ser objeto de estudio citológico. La toma de muestras citológicas por impronta es una técnica muy sencilla. Tiene su utilidad en lesiones que drenan y en el estudio del diagnóstico intraoperatorio. En las imágenes secreción de mama y esquema de la recogida de esta muestra. El contacto directo del porta sobre la superficie de la lesión permite recoger datos de la población celular que está presente en la lesión. El proceder es rápido, sencillo y no plantea dificultad. En ocasiones, la aplicación directa del porta sobre la lesión o secreción puede plantear dificultad. Hay que introducir alguna leve modificación, como la recogida por impronta en papel poco absorbente y después proceder a la extensión y fijación. El material citológico para estudio en el diagnóstico intraoperatorio se puede obtener de tres maneras: apoyando el porta sobre la superficie del tejido extraído, por aplastamiento del tejido entre dos portas y por raspado de las superficies del tejido, extendiendo después el material sobre un porta. En la imagen, una muestra de tejido en intraoperatoria. En la derecha, en un porta, el material recogido por impronta. Un número muy significativo de muestras, especialmente en medios hospitalarios, son muestras líquidas, que pueden tener su origen en líquido de derrames cavitarios, así el líquido pleural, en líquidos introducidos con fines diagnósticos, por ejemplo, el lavado bronquiolo-alveolar, o en líquidos emitidos de forma espontánea, como puede ser la orina. El listado recoge la procedencia de las muestras líquidas más habituales en los laboratorios de citología. En medios hospitalarios, los más habituales se corresponden con derrames cavitarios. La recogida de muestras líquidas en cavidades estériles debe hacerse en un ambiente adecuado por personal especializado. El líquido recogido en envase estéril debe enviarse lo antes posible al laboratorio. Para la recogida de estas muestras se emplea material estéril, diversos tipos de agujas y jeringuillas. En la imagen, un listado con las principales causas que demandan el estudio citológico de las muestras líquidas. Un aspecto importante en el estudio citológico de las muestras líquidas es el conocer el número de células y de matíes por milímetro cúbico de la muestra líquida. Para ello se emplean distintos tipos de cámaras, las tres más frecuentes listadas a la derecha. En la imagen inferior, la cámara de Neubauer. Del conocimiento del número de células y de matíes por milímetro cúbico vamos a obtener interesantes datos para el procesamiento de la muestra. Así, no debe ponerse a procesar la misma cantidad de líquido en una muestra que contenga pocas células, por ejemplo 12, que otra que contenga muchas células, por ejemplo 20.000. También va a permitir de forma bastante aproximada clasificar la muestra como trasudado o exudado, lo que junto con los datos clínicos va a condicionar el tener que realizar un mayor o menor número de preparaciones y o de técnicas especiales. Imágenes al microscopio de los retículos de la cámara de Neubauer, donde se realiza el contagio de células y de matíes.
Las dos imágenes inferiores, cada una con una célula señaladas con flechas. Los hematíes se corresponden con las otras estructuras redondeadas. De entre las muestras líquidas, el líquido cefalorraquídeo es la muestra más sensible, por lo que precisa un rápido procesamiento. Al poco tiempo, la celularidad sufre cambios morfológicos. Las células polinucleadas son más sensibles que las mononucleadas. De las células polinucleadas, los eosinófilos son los más sensibles. En la imagen, 3 eosinófilos en los que se aprecia que han perdido la membrana citoplasmática. El líquido sinovial suele precisar una determinación complementaria, la presencia o no de cristales. Para ello se prepara una extensión celular en fresco. La muestra se examina con un microscopio de luz polarizada. En la imagen, una muestra con presencia de cristales. Para el estudio citológico del aparato urinario nos podemos servir de tipo de muestras señalados en la diapositiva. En la citología de orina de emisión espontánea hay que rechazar la primera orina de la mañana. La orina es un medio muy agresivo para las células y se supone que ha estado mucho tiempo en contacto con las células. El procesamiento de la muestra de orina ha de ser rápido para disminuir el tiempo de contacto entre la orina y la celularidad. En los lavados vesicales y de vías urinarias, la celularidad es abundante, con frecuentes placas y colgajos. En la imagen, un esquema de este proceder. En la recogida de muestras con sondaje de la orina, la celularidad suele ser abundante, con presencia de desviaciones morfológicas, debidas al decúbito de la sonda, más acusadas a mayor tiempo de permanencia del sondaje. La toma de muestras y el proceder por cepillado de una lesión de vejiga o de vías urinarias es similar al de otras topografías. El estudio citológico de la orina tras cistectomía tiene como finalidad la detección de una recidiva tumoral o la aparición de un carcinoma en el nuevo epitelio. Es de tener en cuenta que el epitelio intestinal es más sensible a la toxicidad de la orina, lo que determina alteraciones celulares. Con la técnica de punción-aspiración con aguja fina se pueden obtener muestras para estudios citológicos, de masas palpables y de masas profundas. En la imagen, 2 punciones. Una de pulmón, en la que con flechas se indica un tumor pulmonar y la aguja de punción dentro del tumor. La otra punción es de una adenopatía cervical. En la imagen, las características de esta técnica. Como su nombre sugiere, la punción-aspiración con aguja fina se realiza con agujas de pequeño calibre, que se insertan en jeringuillas a las que se puede acoplar o no una pistola aspirativa, como se aprecia en la imagen. En la imagen, la descripción de la técnica de punción-aspiración con aguja fina, que ha de realizarse por personal especializado en un ambiente adecuado. Consiste en la introducción de una aguja en la masa y proceder a la aspiración. Con el material obtenido en la punción-aspiración con aguja fina se pueden preparar extendidos citológicos, para lo que se siguen los pasos reseñados en la diapositiva. Es un proceder sencillo. También se puede realizar punción con aguja fina sin aspiración. Se utiliza en masas palpables. Se emplea tan solo una aguja. La aguja se introduce en la masa y se rota. La punción se realiza en varias direcciones, como se aprecia en la imagen del esquema. Para la obtención del material en la punción sin aspiración se acopla una jeringuilla a la aguja de punción
y se procederá de forma similar a la punción-aspiración con aguja fina. El material obtenido en las punciones, tanto con aspiración como sin ella, se puede destinar para procesar como citología en medio líquido, para lo cual se deposita el material obtenido en la punción en una solución conservante y de transporte. En la imagen, el envase con la solución conservante. A ambos tipos de punciones debe seguir una tinción rápida, cuya finalidad sería saber si se ha obtenido un material adecuado. Si no fuese así, se volvería a puncionar. Además, serviría para orientar en su caso la muestra para técnicas especiales. La preparación de los extendidos citológicos puede realizarse por alguno de los procederes aquí expresados. De algunos de ellos ya se han hecho comentarios. Para realizar la extensión en un porta se procederá como indica el esquema. Se coloca el material en un extremo del porta, se coloca otro porta sobre el material formando un ángulo y se procede a deslizar el segundo porta hacia el otro extremo. En las muestras líquidas, la obtención de los extendidos celulares se conseguirá por uno de los métodos aquí señalados. La elección del método dependerá de cada laboratorio, aunque quizá el más utilizado sea la citocentrifugación. Para obtener los extendidos citológicos por centrifugación, en la imagen los pasos que hay que seguir. El sedimento celular, después de haber centrifugado el líquido y decantado el sobrenalante, se coloca en un porta y se procede a su extensión. Una centrífuga con los indicadores para seleccionar la velocidad y el tiempo de centrifugación. Existen múltiples modelos. A la derecha, un porta con la extensión citológica obtenida por el método de centrifugación. La citocentrifugación es un proceder en el que el material celular queda depositado en la superficie del porta. Para ello, el tubo donde se coloca el líquido tiene un orificio en su parte inferior, que quedará en contacto con el porta. Entre el tubo donde se coloca el líquido y el porta se coloca un papel de filtro absorbente, con un orificio del mismo tamaño. En la imagen, los tres elementos componentes, un porta, el papel de filtro absorbente y el tubo donde se coloca el líquido. En la fotografía, un modelo de citocentrífuga con los indicadores para seleccionar la velocidad y el tiempo. De ella, al igual que de las centrífugas, existen varios modelos. Y un porta con el extendido citológico en esta modalidad, que queda reducido a una pequeña superficie circular. La filtración en membranas consiste en hacer pasar el líquido por unas membranas que tienen unos poros determinados, quedando atrapadas las células en la superficie de las membranas. Dos tipos de filtración en membranas, con flechas señalados los receptáculos donde se sitúan las membranas. El líquido, después de la filtración, puede utilizarse para otras determinaciones analíticas. En la imagen, una membrana después de la filtración, la que puede disolverse o no para la visualización celular. En la imagen, las peculiaridades de la técnica del bloque celular, señalados con flechas algunos bloques celulares. La celularidad existente en el botón celular después de la centrifugación de una muestra líquida o el material obtenido por punción-aspiración con aguja fina se puede orientar para obtener un bloque celular. Para ello se fija en formalina y se incluye en parafina. En la imagen, células en un bloque celular. La citología en medio líquido aporta ventajas sobre la citología convencional, orientadas fundamentalmente a hacer más fácil la lectura de los extendidos citológicos.
También permite la realización de técnicas especiales en la imagen inmunocitoquímica para la tipificación de un linfoma. Para poder emplear la citología en medio líquido se precisa de la tecnología adecuada. En la imagen, un equipo para este proceder y listado de los inconvenientes a los que se había hecho referencia con anterioridad. La citología en medio líquido es el paso previo para la lectura automatizada. La moderna técnica informática y el análisis de imagen han permitido la lectura automatizada de la citología ginecológica, dando lugar a una lectura más rápida de los extendidos citológicos, evaluándose un mayor número de muestras por hora y por día. Está orientada a realizar un pre-screening, es decir, de ayuda al citotécnico, y también como control de calidad de la citología ginecológica. Permite focalizar la atención de los citotécnicos en algunos puntos de la extensión citológica a analizar, lo que permite mejorar la interpretación. Ahorra tiempo en la duración de la lectura. Se obtiene un mayor número de muestras leídas por hora y por día. Son instrumentos de ayuda a la lectura. No sustituye la lectura por el personal especializado. La fijación celular es un proceso fundamental en el citodiagnóstico. Su finalidad es la preservación de la morfología y composición química de las células. En la fijación celular se trata de evitar la acción de los enzimas y la desecación de los componentes celulares. Por ello, la fijación ha de hacerse de forma inmediata, para evitar que las causas que puedan alterar la morfología actúen el menor tiempo posible, para conservar la arquitectura y composición celular en un estado lo más próximo posible a su estado vivo. En relación con la fijación, al laboratorio de citología pueden llegar tres tipos de muestras. Frotis fijados por la persona que ha obtenido la muestra. Es lo más habitual en la citología ginecológica. Frotis secados al aire para algunos tipos de tinciones. Y muestras líquidas que ni vienen fijadas ni secadas al aire. Hay una gran variedad de tipos de fijación. Guardan relación con los estudios que se vayan a realizar. Los fijadores químicos son los más frecuentes empleados, bien de una sola sustancia fijadora o con mezclas de varias sustancias fijadoras. En la imagen, tres grupos de fijadores. En la fijación por alcohol se trata de que toda la superficie de la extensión citológica esté en contacto con el alcohol. En la fijación por citrospray se rocía el extendido citológico con una solución en aerosol. Permite la conservación celular a largo tiempo. Es un método ampliamente utilizado, especialmente en citología ginecológica. Con la observación al microscopio de los extendidos citológicos sin teñir, las células se aprecian en blanco y negro. No se evidencian bien los constituyentes celulares. En la imagen, dos tipos de epitelios en muestras sin teñir. Con la tinción celular se evidencia de forma más manifiesta. El método está basado en la diferenciación de color de los diversos componentes celulares. La tinción mejora el diagnóstico citológico al revelar una mayor información sobre la muestra estudiada. Existen una gran variedad de técnicas de tinción.
El empleo de cada una de ellas vendrá dado por el diagnóstico buscado, por el material utilizado y por la técnica de fijación empleada. Existen numerosas técnicas de tinción para citología. Una clasificación clásica sería técnicas de tipo Romanowski y técnicas de tipo Papanicolaou. Básicamente se usan tinciones dobles tipo Romanowski y tinciones triples tipo Papanicolaou. La tinción de Papanicolaou fue introducida en 1925. La figura de Papanicolaou dio nombre a esta técnica. La tinción de Papanicolaou, de la que existen múltiples variedades, es la técnica clásica. Emplea tres tipos de colorantes: hematoxilina, que tiñe el núcleo, y OG6 y EA50, que tiñen el citoplasma, con una coloración naranja, rosa y azul respectivamente. En la imagen, células teñidas con la tinción de Papanicolaou. Tinción de Maglum-Valdisa emplea dos tipos de colorantes. En la imagen, células teñidas con la tinción de Maglum-Valdisa. En la actualidad, en muchos laboratorios de citología, el proceder de la tinción está automatizado. En la imagen, algunos de los equipos utilizados para dicho fin. Existe un grupo de técnicas, como las tres listadas en la imagen, cuya finalidad es hacer una valoración inmediata del material citológico, especialmente indicadas en las técnicas de punción. En la imagen, el proceder con la técnica de Diez-Quiz, que emplea 3 pasos, utilizando un tiempo inferior a 2 minutos. La citoquímica, su utilización para la identificación de sustancias químicas, empleando tinciones especiales. En la imagen, 3 muestras de técnicas especiales, tinciones de plata, de hierro y de Paz. La inmunocitoquímica es una técnica de inmunotinción para la localización de moléculas en las células, mediante el empleo de anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas producidas por el sistema inmunológico para identificar y neutralizar sustancias dañinas y extrañas al organismo, llamadas antígenos. Antígeno es una sustancia, generalmente proteína, ajena al cuerpo, que el sistema inmunológico reconoce como amenaza. El sistema inmunológico detecta antígenos y produce anticuerpos. En la imagen, esquemas de anticuerpo y de la reacción antígeno-anticuerpo. Para que un anticuerpo se una a un antígeno localizado en una molécula de la célula, la molécula no debe estar alterada, para que sea reconocida por el anticuerpo. Por ello, la gran importancia de la fijación para esta metodología. Se emplean distintos tipos de fijación, según el tipo de molécula que estemos interesados en detectar. La acetona es uno de los fijadores utilizados con cierta frecuencia. Algunos de los apartados en los que tiene utilidad la inmunocitoquímica. Todos ellos de una gran relevancia en la oncología actual, para la tipificación y tratamiento adecuado de los tumores. El montaje de la preparación es el último paso, previo a la lectura del extendido citológico. Trata de conservar la calidad e intensidad de la tinción. El medio de montaje ha de ser transparente para permitir la visualización. El método de montaje no plantea dificultad. Se trata de colocar unas gotas de medio de montaje entre el porta y el cubre, para sellar la muestra. Acondicionamiento para el envío de las muestras. Las muestras, una vez fijadas
o una vez teñidas pueden ser recibidas o enviadas desde o en el laboratorio. Para ello se emplean distintos tipos de cajas. En la imagen, dos de ellas, cuya característica es evitar que se rompa la preparación. No precisa de ningún otro requisito. Los estudios citológicos pueden ampliarse con diversas técnicas especiales. Ya se hizo referencia a la inmunocitoquímica. En la imagen, técnica de inmunocitoquímica. Con ello se consiguen unos diagnósticos más precisos y datos útiles acerca del tratamiento. El microscopio electrónico permite ampliaciones mucho más potentes que los microscopios ópticos. Produce imágenes en blanco y negro. El microscopio electrónico utiliza una de electrones para apreciar la morfología y ultraestructura de las células. En la imagen, una célula con microscopía electrónica. Hay dos tipos de microscopio electrónico. Microscopio electrónico de transmisión. El haz de electrones es dirigido hacia la imagen que se desea aumentar. Microscopio electrónico de barrido. Estudia superficies. La muestra es recubierta por una delgada capa de metal y es barrida por los electrones. Las imágenes, muestras con microscopio electrónico de transmisión y microscopio electrónico de barrido. Descripción del proceso para obtener la celularidad a valorar con el microscopio electrónico. Obtenida la celularidad por el método que corresponda, se fija, se deshidrata y se incluye en resinas sintéticas. Imagen de un microscopio electrónico. Es todo. Gracias por su atención.